vimos en el episodio anterior, las dos guerras mundiales del siglo XX dejaron un camino de destrucción y desolación. En muchos países la economía quedó devastada, ocasionando una crisis de pobreza generalizada. Hicimos de todo para sobrevivir. Cultivamos tabaco, hicimos tabaco masticable y produjimos jabón. Los carniceros nos daban cebo y con eso hacíamos jabón de piedra. El jabón lo cambiábamos por cualquier otra cosa. Fueron tiempos de locura. Solo un milagro podía reconstruir lo que dejaron los conflictos bélicos. En este contexto surgió la economía social de mercado, conocida también como el milagro económico alemán. El modelo de la economía social de mercado nació como una propuesta entre dos modelos económicos extremos. Por un lado el capitalismo y por el otro el socialismo autoritario. Esta plantea mejorar la asignación de recursos a través de una adecuada regulación del mercado. Bajo este modelo, el papel del Estado es el de garantizar la competencia en la economía y fomentar servicios básicos a través de programas estatales. Para entenderlo mejor, veamos cómo nació el concepto de la economía social de mercado y cómo este modelo económico logró el renacimiento de la Alemania posguerra. En 1946, Alfred Müller-Armann acuñó el término de economía social de mercado en su obra Dirección Económica y Economía de Mercado, reuniendo los aportes de otros pensadores. Müller-Armann define a este modelo económico como la combinación del principio de la libertad de mercado con el de la equidad social. Los propulsores de este modelo económico estaban asociados a la corriente de pensamiento conocida como ordoliberalismo, considera que el libre mercado debe estar dirigido para conseguir el bienestar de la sociedad. Es así que la economía social de mercado fue desarrollada como una alternativa liberal frente a la economía planificada y como una alternativa social a la economía de mercado al estilo clásico. Complementa la libertad económica con la justicia social, entendiendo que esta última implica la búsqueda de la igualdad de oportunidades. Es decir, que todos los integrantes de la sociedad puedan participar de la conservación de la riqueza y puedan beneficiarse de ella. ¿Cómo se aplicó en Alemania la economía social de mercado? El gran impulsor fue Ludwig Erhard, quien bajo el cargo de ministro de Economía desarrolló este modelo económico ejecutando una gran reforma económica y monetaria en 1948. A través de leyes, Erhard eliminó los controles de precios, el sistema de racionamiento y creó una nueva moneda. Primero diseñó un plan con el que convirtió el marco alemán en la nueva moneda legal. Los billetes llegaron impresos desde Estados Unidos hacia Alemania Occidental y se inició la reforma monetaria que reemplazó los viejos Reichsmark por los nuevos marcos alemanes. Apenas días después, Erhard decretó el fin de los controles de precio. Los resultados fueron exitosos, ya que Alemania alcanzó un bienestar económico que competiría con los países más ricos. Entre 1950 y 1960, la inflación no superó el 2% anual. Estas políticas económicas constituyeron la implementación de la economía social de mercado en la República Federal de Alemania y fueron también parte del proyecto político de la democracia cristiana de este país, que fue liderada por Konrad Adenauer. ¿Por qué tuvo éxito la economía social de mercado en la Alemania posguerra? La relevancia de este modelo radica en sus principios clave. Estos son la libertad económica, que presenta al mercado como principal mecanismo de asignación de recursos, la justicia social, que busca que el Estado garantice la igualdad de oportunidades y proteja a los más débiles, y la solidaridad, que es entendida como la responsabilidad de la comunidad en la solución de los problemas sociales. Además, tenemos a la democracia, que prioriza la participación ciudadana en las decisiones económicas. La economía social de mercado además cuenta con principios que el economista alemán Walter Eucken clasificó como estructurales y reguladores. Los primeros buscan garantizar la libertad económica, mientras que los segundos previenen los abusos de esta libertad, buscando que los beneficios del mercado alcancen de manera justa a todos. Los principios económicos estructurales son la propiedad privada, los mercados abiertos y competitivos y las políticas económicas estables y predecibles. Los reguladores están relacionados con la intervención del Estado, el control y la reducción del monopolio, así como las políticas sociales. La implementación de la economía social de mercado logró posicionarse como un modelo económico exitoso para la reconstrucción de los estados posguerra. Pero ¿cómo fue su llegada a América Latina?
Eso lo veremos en el siguiente episodio. Yo quería preguntarles que conversemos un poco de cuáles fueron los impactos de esta implementación de la economía social de mercado en estos primeros años, pero sobre todo cómo logra combinar la eficiencia de este modelo con la protección social, que es lo que se estaba esperando, que es lo que ansiaba también la ciudadanía de esos años. Sobre todo en Alemania, viniendo de una posguerra, ¿no? Donde hubieron un montón de muertes, un montón de pérdidas económicas. La idea era que Alemania se pueda recuperar de manera rápida. Lo que pasó fue que trataron de ya no optar por los modelos fallidos, porque Alemania, como en Europa, es un continente muy antiguo, muy viejo. Adoptaron un montón de modelos, entonces Alemania trató de adoptar uno mejor, que no solamente sacara lo mejor de los modelos que ya había adoptado anteriormente, sino también con una visión más cristiana, ¿no? Entonces ahí donde la visión de la economía social de mercado hace que Alemania, con empresas grandes como Volkswagen, Siemens y demás, trataron de salir de la posguerra de una manera más sostenible, porque estaría mal que avanzaran, crecieran económicamente si es que sus trabajadores no podían comer bien o no podían trabajar bien, ¿no? Porque a largo plazo ellos no iban a tener trabajadores. Tenían que no solamente educarlos, sino también darles unos buenos ingresos, buena calidad de vida. ¿Cómo logra conectarlo con la protección social? Porque teníamos antes un modelo económico en que básicamente el trabajador era un peón, era una herramienta más, parte del engranaje. Pero ahora sí, con este modelo, pues se lograba conectar también estos beneficios y servicios para el trabajador, para la ciudadanía, trabajar pro ciudadanía, no solo pro dinero o pro empresa. Claro, en esa línea vamos que el ministro de ese entonces, el ministro Erhard en Alemania, en la posguerra, implementó políticas de precios, es decir, que los precios no sean tan altos o que las empresas no puedan manipular estos precios para así no perjudicar a los consumidores. Esto obviamente ayuda al poder adquisitivo de cada consumidor, bueno, en ese entonces y hasta el momento. Asimismo, se implementaron políticas de redistribución de ingresos, y pues esto ayudó bastante a la economía, a la reconstrucción de la economía en ese entonces, además de la implementación de políticas antimonopolios para que estas empresas puedan competir en el libre mercado, ¿no? ¿Cuáles crees que fue la fórmula o cómo logró este equilibrio del libre mercado, pero también que haya una regulación a favor de la sociedad, ¿no? Para proteger también a los ciudadanos? Todo estuvo enfocado más o menos en las corrientes económicas del hondo liberalismo, que es una corriente que está situada en la mitad entre el libre mercado o el capitalismo, como quieran decirle, y el comunismo, ¿no? Donde se busca la intervención del Estado, pero en apoyo a la responsabilidad social, a la solidaridad social, para que pueda ayudar a una libre competencia. De esta forma, en ese caso, como comentó mi compañera, era el ministro Ludwig Erhard, el que estaba amando después de la guerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Él implementó bastantes políticas de este estilo. Por ejemplo, la liberación de los precios, el cual liberó los precios de los impuestos. Entonces, de esta forma, las personas pudieron tener un rápido acceso al financiamiento. También se creó el marco alemán, que era una moneda, el cual venía con subsidios, estaba bien apoyada por el gobierno. Y de esta forma hubo una mayor conexión entre el gobierno y su población. Pero pudo también no funcionar. ¿Qué creen ustedes que hizo que las sociedades, que los gobiernos, que los propios empresarios apoyaran este modelo? Que porque venían ya de obtener ganancias con el sistema anterior. ¿Por qué creen que decantaron mayoritariamente, sobre todo en Alemania, a apoyar estas políticas que venían desde el Ejecutivo, desde el gobierno? Bueno, tal cual como que apoyar la economía social de mercado no fue tanto así.
como le mencioné anteriormente, a las empresas grandes de Alemania, sobre todo lo que son industrias, ¿no? Electrónicas y demás, más que todo fue que vieron que ir poco a poco, paulatinamente, hacia un desarrollo más sostenible era la vía. Ya como le mencioné anteriormente, crecer económicamente, o sea, quiero decir, tener más dinero no significaba que ibas a poder competir contra las demás empresas del mundo, porque recordemos que Alemania no solamente competía con las empresas que están en Europa, sino también competía contra un monstruo naciente del capitalismo que era Estados Unidos. Entonces tenía que competir contra ese monstruo. O sea, no Entonces, tenía otra alternativa en ese momento la élite económica. En ese momento, claro, porque el gobierno, mediante los ministros que ya se han mencionado, ¿no? También Konrad Adenauer, también fue uno de los precursores de eso. El gobierno fue el que ayudó a que estas empresas puedan competir con el mercado. Porque mire, ahora último, esas mismas empresas, estamos hablando de Volkswagen, Siemens, Bosch, ThyssenKrupp, que se encarga de lo que son los ascensores, está teniendo problemas de crecimiento. ¿Por qué? Porque están compitiendo contra otro monstruo que es China. Entonces, ¿qué pasa? Que China crece mucho más que Alemania, desmedidamente, los precios son mucho más bajos, más accesibles para la gente opta más por los productos chinos y los productos alemanes quedan rezagados por precio. ¿Cómo compites tú contra una empresa, cuando una empresa china si tus precios son elevados? Entonces ahí donde la economía social de mercado busca, ahorita Alemania está buscando cómo tratar de competir sin dejar de lado el impacto social. Porque, claro, ahorita competir en el mercado es no solamente tener un buen precio, sino también no contaminar, tener un impacto social positivo, ¿no? Dentro de los trabajadores, las comunidades y demás. Claro, pero es como, no sé si también ustedes lo ven así, es como que el empresario, la élite económica, cuando necesita que el poder político pues se regule a nivel de la cancha, pues bienvenido los controles, bienvenido también la ayuda y el apoyo. Pero cuando no, como veíamos en el episodio anterior, donde había mayor liberalismo, pues sin control se avanzaba, ¿no? ¿Creen que esta medida o esta justa medida o este equilibrio entre el control, entre la libertad también económica, se pueda dar en un contexto actual? Bueno, específicamente aquí en Perú, la implementación de la economía social de mercado tiene grandes desafíos. Uno de ellos es la centralización, que la economía peruana se mueve principalmente en la capital, que es Lima. Y otro punto es la desigualdad, o sea, la brecha entre las clases medias y altas, que es una brecha gigantesca. Además de esto, un punto importante es también la corrupción. La corrupción del Estado no permite la implementación eficiente de estas políticas por beneficiar tal vez beneficios del gobierno de turno, ¿no? Y todo esto presenta grandes desafíos en países emergentes como Perú, y no solo en Perú, sino también a nivel Latinoamérica, que es que también estos desafíos están presentes. ¿Y de qué manera creen que este modelo económico logró prevenir la excesiva concentración de poder económico que había previo a su implementación? Hablando del contexto de Alemania, yo creo que al perder la guerra, ellos se dieron cuenta de que estaba en un modelo económico, bueno, vamos a decirlo, el nazismo es un modelo autoritario, el cual no permitía el libre comercio. Entonces, de esta forma, ellos al perder se dieron cuenta de que no era el camino correcto. Así que buscaron otras formas, y como antes les comenté, habían diferentes corrientes económicas por diferentes economistas. Y uno de los más de los que estaba en ese momento surgiendo a pasos agigantados era el hondoliberalismo, el cual era una mezcla de lo que habíamos visto antes, anterior a esta guerra, ¿no? Que les digo, antes, si no, los países eran supercapitalistas y otros eran supercomunistas. Incluso después de eso se vio ese gran conflicto con la Guerra Fría. Pero de todos modos, Alemania fue uno de los primeros que implementó este modelo, y tuvieron grandes por así decirlo, grandes resultados. Por así decirlo, se dijo de que Alemania era el milagro económico de ese momento, porque tras perder la guerra, que tuvo
grandes escasez, crisis, un montón de problemas que vienen derivados de la guerra. Sin embargo, ellos surgieron como potencia y ahora vemos a Alemania y bueno, es uno de los países primermundistas más conocidos. Pero ¿de qué manera este modelo intentó prevenir la concentración? Porque ahora, 2024, no solo en Perú, en otros países todavía se habla de monopolios, de oligopolios, pero ¿de qué manera esta propuesta, este nuevo modelo, esta nueva vertiente intentó prevenir la concentración? ¿Cuáles eran sus argumentos, su propuesta? Dentro de la propuesta que tiene la economía social de mercado, está uno de los pilares es la base filosófica que está enfocada más al cristianismo, que está más enfocada a que, sí, claro, yo como empresa, como persona puedo crecer, pero también tengo que velar por mi prójimo. Entonces, más la idea, como se habló anteriormente, del egoísmo, ¿no? Que es innato de nosotros como seres humanos, que apoyaba otras corrientes económicas, esta corriente va más allá de decirle a la persona, a las empresas, oye, yo voy a crecer, pero voy a apoyar al resto. Entonces, eso es una de las cosas que hace que la empresa, que las personas puedan no salirse de la línea de la desigualdad, porque al yo decir, bueno, yo gano tal cantidad de dinero, bueno, el impuesto que a mí se me quita va a ayudar no solamente a que las personas de bajos recursos o personas que, por ejemplo, empresas que están de repente necesitan inversión, este impuesto podría apoyar, ¿no? Como por ejemplo en la pandemia se dio este bono, ¿no? A las empresas, o los bonos que se dieron a las personas. Este dinero, hay que ser sincero, no sale del gobierno, que no lo inventa, ¿no? O sea, en realidad nosotros lo pagamos con inflación, lo pagamos con impuestos y demás. Pero al final uno tiene que sentirse satisfecho, si sigue la corriente de la economía social de mercado, de que nosotros como parte de este engranaje evitamos que el egoísmo predomine, que el cristianismo un poquito que se eleve por encima de eso y que podamos vivir en una sociedad más justa. O sea, básicamente enfocarnos a nosotros y a las empresas, de que nosotros no busquemos ese egoísmo. Pero eso es un poco como la teoría, ¿no? De decir, esto es lo que debió pasar, para que no haya concentración excesiva, pero lo que vemos ahora en sectores como banca, alimentos, industrias, es que sí existen estos oligopolios, estos monopolios, incluso en países que tienen en su constitución impresa el modelo de la economía social de mercado. ¿Por qué crees que está pasando esto? ¿Qué falló? ¿Qué no se está entendiendo? ¿Qué no se está aplicando? Lo que pasa aquí, el principal problema yo creería que es la capacidad técnica. Lo que pasa es que en los organismos reguladores, los encargados de designar los jefes de estas áreas son el Estado, el primer ministro y los demás ministros, que tal vez no tienen la capacidad técnica o necesaria para poder designar a los funcionarios ideales, y pues de esta forma no se puede aplicar una política correcta, porque lamentablemente las personas que están a la cabeza de estos organismos reguladores no tienen la suficiente capacidad de análisis, tal vez para poder así aplicar políticas eficientes. ¿Creen que en todo caso podría ser también porque el Estado no es lo suficientemente fuerte como manda o necesita la teoría de la economía social de mercado? Incluso en nuestro país podemos ver de que el gobierno muchas veces no cumple sus promesas, o sea, como que las promesas quedan al aire. Esas promesas son importantes. Bueno, al menos las que están enfocadas en la economía social de mercados. Por ejemplo, ayudar a las MIPES, a las pymes, lo cual poco se ve. La inseguridad también no permite que eso de la teoría de la economía social de mercados no se cumpla del todo, porque obviamente hay bastantes sectores que todavía flojean. Por ello hay que maximizar, primero hay que mejorar esos puntos y ya podríamos ver mejores cambios. Jefferson, ¿tienes algo que aportar a lo de Sí, Fabio? claro. Bueno, hay que resaltar que obviamente, como han mencionado mis compañeros, lo que pasa es que muchas de las personas no conocen que la economía social del mercado está puesta en nuestro No lo saben, ¿no? Cuando uno pregunta en nuestra fuera. Constitución ya está, ¿no? Claro. Lo que pasa es que
como no se conoce, ¿no? Entonces no se puede aplicar de una manera significativa, ¿no? O sea, no se puede exigir en Claro, todo caso, ¿no? Entonces, mire, si nosotros mismos no los conocemos, imagínense los funcionarios que son un reflejo, los congresistas, los ministros, son un reflejo de la sociedad. Todos esos congresistas que tienen actos de corrupción y demás, es un reflejo de lo que pasa al día a día. Entonces, la idea es que la economía social de mercado, aparte de que influya de manera teórica, filosófica en nosotros, de poder ayudar a nuestro prójimo, también el Estado tiene que tener un rol fiscalizador. Pero también hay uno de los pilares que también menciona, no lo hemos mencionado todavía, es conveniente mencionarlo, es que la economía social de mercado tiene 3 actores: el Estado, las comunidades y posiblemente las empresas o las personas que incentivan la actividad económica. Entonces, ¿qué pasa cuando la empresa, por ejemplo, vamos a un caso específico, una minera? Una minera, ¿de qué vive la minera? La minera vive de extracción de minerales. ¿Qué obtiene con eso? Dinero. Entonces, cuando hay extracción de minerales, se crea contaminación. ¿Quiénes son los perjudicados aquí? Las comunidades. ¿Quiénes son los que regulan a las empresas? El Estado, mediante sus entidades reguladoras. ¿Qué pasa con ese triángulo? No se comunican. La comunicación entre los actores de acá de nuestro país, esa comunicación no es efectiva. Las comunidades no saben, no tienen la capacidad técnica de entender por qué se está contaminando, entonces malentienden que la empresa está contaminando de forma negativa. O sea, entienden que ellos están contaminando, pero están haciendo a propósito, de repente piensan. El Estado no aboga ni por la comunidad ni por la empresa. O sea, hay un desconocimiento de los roles en las instituciones del Estado. Así es. Las protectoras y las llamadas a fiscalizar. Así es. Entonces, la comunión entre estas 3 entidades hace que la economía social del mercado pueda resurgir. Como pasa en Alemania, ¿no? Los sindicatos tienen mucho poder en Alemania, tanto poder como si fueran como un congreso. ¿Por qué? Porque está facultado por el mismo gobierno, están amparados de tal forma que ellos pueden exigir sueldos más altos, pueden exigir vacaciones más largas o más cortas. Eso va a depender de la necesidad que se tenga en ese momento. Nuestros sindicatos de acá, ¿qué pasa con los sindicatos peruanos? Corrupción, no vienen, no atienden, no responden hacia las necesidades de las mismas personas que ellos representan. Entonces, pero también hay una restricción, ¿no?, a la creación de sindicatos. No solamente es esta autoimagen, ¿no?, sino también es de las propias organizaciones, empresas, cuando ven que sus trabajadores se están sindicalizando, se ponen algún tipo de trabas, barreras, de repente que no pueden ser más transparentes o legales, pero lo hacen, desincentivan la sindicalización. ¿Cómo crees eso, Alanis, ya que Jefferson ha tocado ese tema? ¿Cómo crees que la debilidad de los sindicatos, tanto por acciones internas como externas, termina perjudicando también y aportando esta debilidad institucional y de la sociedad que tenemos si quisiéramos emplear una economía social de mercado como tal? La debilidad de los sindicatos es fundamental porque ellos son las piezas primarias, se podría decir, en el proceso productivo de la economía. Entonces, si estas piezas no están bien, no están fortalecidas, no están a gusto con las condiciones laborales que ellos tienen, pues no va a funcionar bien el servicio, el producto que ellos están brindando, ¿no?, en conjunto como empresa. ¿Y cuál creen entonces, ya con todo lo que hemos estado conversando, estamos alertando dónde están las debilidades, los huecos, los vacíos, ¿no?, de esta implementación? ¿Cuál creen entonces que diferencia el rol del Estado en una economía social de mercado respecto a otros modelos económicos? Bueno, el Estado en una economía social de mercados, en teoría, es regulatorio. El Estado lo que tiene que hacer es promover la libre competencia. Ya en práctica, obviamente no es lo mismo la teoría que la práctica. Podemos ver en bastantes países que presentan o que dicen que tienen un modelo de economía social de mercados, pero igual se ven esos problemas, ¿no? Se ven esos problemas porque la práctica es diferente. Entonces, yo creo que en comparación con la economía social de mercados, el Estado presenta una posición autoritaria, y eso es lo que no se necesita en la economía social de mercados, porque el Estado simplemente lo único que tiene que hacer es ayudar a que los agentes económicos, las empresas, las familias puedan distribuir, ¿no?, sus recursos, puedan generar ingresos
y apoyarlos para que genere más competencia. Cuando hay más competencia, hay mayor innovación en tecnología, incluso en la capacidad laboral, ¿no? Los empleados buscan mejores estudios, buscan capacitarse mejor, entonces de esa forma hay una producción más eficiente. Y eso es lo que va a ayudar a largo plazo. ¿Y cuáles piensan ustedes que son las claves en el rol o el perfil que debe tener el Estado en este tipo de modelo económico? El Estado, justo como mencionaba mi compañero, el Estado, no hay que confundir, a veces las personas confunden un Estado autoritario con un Estado fuerte, es diferente. Un Estado autoritario es aquel que toma, usurpa la autoridad, el poder absoluto y hace su voluntad. Un Estado fuerte es el que, en base a los pilares que tiene, puede decir a la empresa: oye, ¿qué estás haciendo? Por aquí no es la ruta. No imponer mediante todo el poder absoluto del Estado, sino con la moral, con las leyes, con las normas que se tienen actualmente. Lamentablemente la mayoría de países optan por ser más autoritarios, porque es más fácil ser autoritario. Cuando tienes la concentración del poder, tienes fuerzas armadas, normativas y demás, es más fácil ser autoritario. Ser un país, un gobierno fuerte, significa tener todos esos pilares que he mencionado, que difícilmente los tiene, porque, como he mencionado, el Estado es el reflejo de la sociedad. Entonces, si una sociedad está decadente, es egoísta y demás, el Estado va a ser prácticamente el reflejo. Entonces, lo que podríamos esperar, por lo menos para que podamos salir como país, ¿no? o adoptar mejor la economía social de mercado, es que el Estado sea más fuerte, que el Estado tenga ciertos pilares éticos, al menos, para que podamos de repente ser un referente de la economía social de mercado como país. Esta fortaleza que se necesita del Estado, Alanis, ¿crees que pasa por solo elegir nuevas autoridades, o también por entender que el poder no solo es político, ¿no? Actualmente principalmente es económico? Claro, el hecho de elegir, buenas autoridades que nos representen bien va desde cada uno, como parte, cada persona de la sociedad, tener los conocimientos necesarios para poder tener esa capacidad de elegir bien a nuestros gobernadores, y de esa forma tener un buen Estado, ¿no? Un buen gobierno que pueda aplicar buenas políticas con buenos dictámenes bien hechos, bien estrictos, lamentablemente sí muy estrictos, porque en este contexto que estamos viviendo es necesario. ¿Qué vendría a ser un Estado fuerte, como comenta Jefferson, dentro del modelo de economía social de mercado? Bueno, un Estado que promueva la competitividad, que incentive a las personas a poder mejorar su capacidad educativa para así mejorar el proceso productivo en las empresas, porque las empresas son las que finalmente realizan o promueven el desarrollo económico del país. Y bueno, como dice la economía social de mercado, promover políticas de seguridad social y de redistribución de ingresos. Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos sus opiniones. Son muy valiosos para llegar a entender realmente cuál ha sido el impacto, las consecuencias y todavía los retos que tiene la economía social de mercado en la actualidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vemos, y en el siguiente episodio vamos a continuar desarrollando más aspectos sobre este modelo económico. Gracias.